La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel. Hoy quiero introducir el episodio de hoy, grabado por nuestro amigo Abraham Smith, y es una colección de influencias del libro de Mormón. Muchas personas, especialmente en la iglesia, ¿no? Y especialmente que han vivido mucho después de la época de Joseph Smith, y especialmente en lugares muy lejos de donde vivió Joseph Smith, se preguntan ¿cómo puede Joseph Smith haber inventado las cosas que él dijo? Tiene que haber sido original, tiene que haber recibido esto por medio de Dios, porque ¿a quién se le iba a ocurrir tanta cosa, no? Bueno, si nosotros hubiéramos vivido en la época y en el área de Joseph Smith, nos habríamos dado cuenta que la originalidad del supuesto profeta era bastante pobre. Él era un buen recompilador, él sabía cómo juntar historias, ponerlas todas juntas y crear algo original, algo nuevo, pero la doctrina mormona de Joseph Smith era una especie de monstruo de Frankenstein con pedazos de tradiciones, creencias, etcétera, ¿no? de su área, de su región. No había nada original en Joseph Smith. Hoy nuestro amigo Abraham Smith nos va a leer un artículo que incluye dos influencias posibles de Joseph Smith, dos cosas que sucedieron en el área y en la época de Joseph Smith y de las que José tuvo que haber estado consciente. Por lo tanto, es justo deducir que José pudo haber conocido estas cosas y las pudo haber usado al crear su nueva iglesia. Espero que lo disfruten. Adelante. Buenas tardes, soy Abraham Smith y este segmento es para Pesquisas Mormonas. El tema será influencias del mormonismo, el ángel con la espada llameante. Hay varios relatos de José siendo enfrentado por un ángel con una espada llameante. Esta historia no es original, se encuentra en la Biblia cuando Adán y Eva fueron echados del jardín de Edén, pero José lo usó exclusivamente para justificar su doctrina del matrimonio plural. En el libro Vida de Heber C. Kimball, el apóstol y amigo cercano del profeta escribió: un grandioso y glorioso principio había sido revelado, y por años había permanecido en el pecho del profeta de Dios, esperando el tiempo cuando, con seguridad para sí mismo y para la iglesia, pudiera ser confiado sagradamente a unos pocos elegidos o escogidos. Ese tiempo había llegado. Un ángel con una espada llameante descendió de las cortes de gloria, y confrontando al profeta, le ordenó en el nombre del Señor que estableciera el principio escondido, por tanto tiempo, del conocimiento de los santos y del mundo. Ese principio era el matrimonio celestial o plural. Tal vez uno al leer esto piense, o la visita del ángel a José fue algo completamente novedoso, algo no mencionado por nadie más durante su época, o algo que el profeta robó del Antiguo Testamento. Pero hay probabilidad de que Smith se hubiera basado en escritos de su tiempo para hacer esta afirmación, agregando más ejemplos a la lista de influencias contemporáneas y locales del joven profeta. Un ángel con una espada llameante. En 1799, Timothy P. Walker publicó una historia describiendo una visitación angélica que él declaró haber experimentado el 28 de marzo de 1798. Walker escribió que temprano por la mañana fue visitado por un ángel de los cielos, quien tenía una espada llameante de 9 metros de largo, mientras estaba alojado en la casa del capitán J. Bissell en Chelsea, Vermont. Walker escribió que una luz en su cuarto lo despertó. Él se levantó de la cama, pero no pudo ver nada. No pudo volverse a dormir, así que después de meditar por algún tiempo sobre la conversación de la tarde y los acontecimientos que la causaron, él estaba distraído, cuando una luz brillante apareció en el cuarto. Como si la luz en lo alto hubiera brillado con su esplendor directamente sobre mí. Me incorporé de la cama, pero inmediatamente me sumí en el terror y sorpresa, y me tendí unos minutos paralizado. Me pareció oír un detalle, una voz audible que no concebí como humana.
Me llamó por mi nombre y me dijo: levántate y da oído al mensajero de los cielos. Su historia continúa. Mientras el reloj marcaba las 3, me levanté de la cama y preparé mi equipo, pagué mi pasaje y salí de viaje, sin dar a conocer a mi familia el singular suceso de la noche anterior. Aunque mi mente estaba verdaderamente centrada en lo que había pasado, eso fue por lo que con mucha irregularidad procedí con mi viaje. No llevaba más que 1,5 millas de camino antes de que mi tira, la que consistía de 4 bueyes y un caballo, yendo a toda velocidad, fueran inmediatamente detenidos como si hubieran sido silenciados por una mano poderosa. Yo sin pensar les ordené seguir, pero sin efecto, pues en el mismo instante una luz brillante pareció extenderse sobre el horizonte, y un ángel o ser sobrenatural, tal como lo concebí, descendió y permaneció erguido en el aire, pero a poca distancia ante mí, vestido con una túnica sin adornos, con una espada llameante en su mano. Después de recibir información del mensajero, Walker dijo: bajé mi rostro al suelo y quedé profundamente ensimismado durante algún tiempo. Pensé que oí una voz audible decir en detalle: todas estas son señales por las que tú deberás saber lo que les va a suceder a las naciones ahora en los últimos días. El relato completo de la espada llameante o señal del cielo, que es un fenómeno notable visto en el estado de Vermont, por Timothy P. Walker, puede leerse como archivo PDF de la publicación de 1814. Para aquellos que estén interesados en explorar las influencias contemporáneas en José Smith y el Libro de Mormón, esta historia hace que surjan varias preguntas intrigantes. ¿Podría ser que la historia de Walker le fuera conocida a José Smith o a su familia? Y si así fue, ¿podría haber tenido influencia en el desarrollo de su propia historia? Muchos investigadores han propuesto conexiones entre acontecimientos potencialmente influenciables, ya sea en la forma de relatos o libros en los días de José Smith y la escritura del Libro de Mormón. Algunos críticos tienden a enfocarse en algún libro contemporáneo que pudiera servir como la fuente para el Libro de Mormón. Ciertamente varios textos publicados antes que el Libro de Mormón poseen un estilo lingüístico y consistencias temáticas que coinciden con la narración de José Smith. Este grupo de textos contemporáneos increíblemente similares, como mínimo, son señales de que José Smith fue un producto de su época, que, como cualquier escritor, él consciente o inconscientemente extrajo partes de los recursos disponibles en su entorno para clarificar su entendimiento de lo divino. Y en el peor de los casos, él simplemente lo extrajo de otras fuentes para perpetuar un fraude. El propósito de esta sección es explorar varias posibilidades. 1. Que José Smith fuera meramente un producto de su época. 2. Que estaba familiarizado con otros relatos de visitaciones celestiales anteriores a la suya propia, lo cual puede haberle influenciado. O 3. Que fue una asombrosa coincidencia que la deidad interviniera en la historia a la vez que otros estaban teniendo experiencias similares. Las primeras residencias de los Smith. José Smith padre y Lucy Mack se casaron en Tunbridge, Vermont, en 1796. Durante los siguientes 20 años, ellos se mudaron unas 8 veces en un radio de unas 15 millas de Tunbridge. Esta área es relativamente pequeña en tamaño, unas 25 millas de este a oeste y 13 millas de norte a sur, abarcando las fronteras de Vermont y New Hampshire. Volviendo al relato de Timothy P. Walker, recordemos que su visitación angelical ocurrió en Chelsea, Vermont, solo unas pocas millas al norte de la frontera, dentro del área en la que los Smith vivieron. Dado que el supuesto acontecimiento ocurrió de unas pocas millas de la residencia de los Smith mientras ellos vivían allí, es probable que estuvieran al tanto de ello. Tales noticias seguramente habrían sido tema de conversación en una pequeña comunidad. Incluso si la experiencia hubiera sido inventada por Walker, y aunque las primeras ediciones fueran publicadas a cierta distancia de Chelsea, las noticias de tal acontecimiento habrían sido compartidas entre las gentes de los condados de Windsor y Orange, mientras que las fuentes primordiales no puedan comprobar esta afirmación ahora, basado en lo que sabemos sobre la difusión de esta información
en las primeras comunidades americanas, es razonable sugerir que tal comunicación hubiera sucedido. A continuación, enumerando los años de la publicación y lugares de la espada llameante, indicando la difusión de la historia. En 1799, en Norwich, Connecticut. 1801, Suffield, Connecticut. En 1812, Groton, Connecticut. En 1814, Exeter, New Hampshire. Independientemente de si la visitación angélica de Walker en realidad tuvo lugar, los 4 registros publicados verifican que la familia habría oído de él, incluso si los Smith no tuvieran acceso a una copia impresa del relato de Walker. Las habladurías acerca del relato se habrían esparcido por toda la región. Si bien no hay forma de saberlo con seguridad, parece bastante probable que José Smith padre y Lucy Mack Smith estuvieron al tanto del acontecimiento, tanto por el boca a boca, por medio de publicaciones o por una combinación de ambas. El mismo José Smith hijo vivió en el área durante los primeros 10 años de su vida. No es improbable que la historia de Walker pudiera haber sido legada a los hijos de los Smith como parte de la cultura popular de la comunidad, o incluso dentro de la familia Smith cuando se discutía acerca de los lugares en los que habían vivido. De tal manera, José Smith pudo haber estado al tanto de ello mucho antes de 1820, el año en el que él dijo tener su primera visitación celestial. Una conexión sud. ¿Alguien podría ser lo suficientemente atrevido para plagiar la historia fantástica de Timothy P. Walker? Aparentemente sí. Y el pretendido relato angélico apareció en el volumen 30 de la publicación Sud Millennial Star. Aparentemente, en 1868, el Millennial Star recibió una copia de una visión que un tal Thomas C. Prentice había tenido. La versión de Millennial Star coincide con la versión de Walker, palabra por palabra, con excepción de los nombres de las personas y lugares, así como las fechas, los cuales fueron cambiados. Otra peculiaridad es que todos los pronombres que se refieren al ángel fueron cambiados al femenino. Los editores del Millennial Star tuvieron esto para decir. El escritor, tal y como se ha de percibir, evidentemente tuvo una idea de que los ángeles son femeninos, por la forma en la que se refiere al mencionado. En un giro interesante, la historia de esta visión fue entregada a la revista por Emer Harris, hermano de Martin Harris. Emer declaró haber encontrado la historia en la biblioteca de Prentice. El relato del Millennial Star se titulaba La espada llameante, una señal de los cielos, siendo un fenómeno destacado visto en el estado de New Hampshire a finales de mayo. El final del artículo dice que es Thomas C. Prentice. Para complicar más las cosas, un manifiesto de subasta de 1917 registra un texto publicado en New Hampshire en 1816, titulado La espada llameante o una señal de los cielos, siendo un fenómeno destacable visto en el estado de New Hampshire a finales de mayo, firmado por Thomas C. Prentice. Esta es la versión registrada en el Millennial Star, pero fechada 4 años antes. Independientemente de si el registro es exacto o de cuál vino primero, podemos deducir que un relato de un visitante angélico con una espada llameante fue divulgado en las inmediaciones de los Smith y que José fácilmente pudo usarlo para basar su propia historia. La falta de originalidad de la historia de Smith nos hace al menos pensar en la posibilidad